Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Los mejores arqueros del país estarán en la Ciudad de México a finales de este mes, precisamente en el campeonato nacional de esta disciplina que tiene como gran importancia que otorgará las plazas para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los mejores arqueros del país estarán en la Ciudad de México para participar en el 45 Campeonato Nacional de Tiro con Arco, que servirá como selectivo para las competencias internacionales más importantes de este año. Del 22 al 28 de enero, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano será sede de este evento, que otorgará plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Al torneo acudirán los mejores arqueros del país, entre ellos la medallista olímpica y mundial, la capitalina Aida Román, quien busca un boleto para iniciar el ciclo olímpico en Barranquilla. El 45 Campeonato Nacional Exterior repartirá coronas en las categorías infantil, cadetes A, cadetes B, Youth B, juvenil, mayor, máster y paralímpicos. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y también los que andan en las mismas son los taekwondoístas mexicanos, la selección nacional, que es vasta en esta ocasión. También está concentrada ya aquí en la Ciudad de México, precisamente preparándose para torneos internacionales que les van a otorgar calificación a Barranquilla 2018, donde quieren ser la potencia a vencer. La Selección Nacional de Taekwondo retomó sus entrenamientos en la Ciudad de México, con la firme idea de lograr calificar a la mayoría de los atletas mexicanos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y posteriormente ser el rival a vencer en la competencia. El objetivo del equipo mexicano es claro: conseguir 21 pases a los Juegos Centroamericanos y conquistar 12 medallas de oro en dicha justa. Alfonso Victoria, entrenador en jefe de la selección, recordó que en Veracruz 2014, México conquistó 10 preseas de oro en la disciplina, por lo que el objetivo es superar este récord. El entrenador informó que como parte de su preparación al selectivo, el equipo empezará su calendario de competencias en el Abierto de Estados Unidos del 27 de enero al 3 de febrero, donde participarán 7 atletas de formas y 21 de combate. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y ayer fue presentado ya de manera oficial Carlos El Guris Peña como nuevo jugador del Cruz Azul. Fue su primer día en las instalaciones de la Noria ya en Xochimilco. Dio sus primeras declaraciones en donde por supuesto le agradece a Pedro Caiciña. Y cómo no, si este hombre está con la carrera muertísima y lo revive trayéndolo a Cruz Azul. Yo creo que nos llevamos muy bien. Lo conozco ahora que estuve allá en Rangers, es una gran persona. Un gran técnico, trabaja muy bien, exige al jugador al máximo y bueno, le doy gracias por esta oportunidad, por este reto que me está brindando. Bueno, y ayer los americanistas ni trabajaron ni fueron a la escuela. Desde muy temprano invadieron el aeropuerto de la Ciudad de México para recibir a los 2 nuevos refuerzos del equipo de cara a este torneo. El primero de ellos muy temprano, el colombiano Andrés Ibargüen. Vemos las imágenes en pantalla, más de 200 personas acudieron al aeropuerto para recibir al colombiano que viene de jugar en el Racing de Argentina. Así las cosas, tuvo que intervenir la policía para que Ibargüen pudiera abandonar la terminal aérea. De ahí se lo llevaron al niño de Coapa y de inmediato se montó en los tacos para ponerse a entrenar con su nuevo equipo. Este hombre que juega como volante por izquierda y que viene a redondear precisamente la gran plantilla que han armado a Piojo Herrera para esta temporada, y donde por supuesto América se convierte con esto como uno de los favoritos para ser campeón. Y precisamente de esto estuvieron hablando ayer las redes sociales, estuvieron muy activas hablando de la llegada del colombiano, que dicho sea de paso, la verdad es que pocos lo conocen, pero los americanistas fueron a hacer ruido ahí de todas formas al aeropuerto. Y hay mucha esperanza sembrada sobre este jugador para que lleve al título a las Águilas. Y el otro hombre, el otro refuerzo que llegó ya fue por la noche. Se trata de quien sin duda es la bomba del mercado invernal para la Liga MX, la mejor contratación, o por lo menos en cuestión de renombre del fútbol mexicano en esta temporada. Jeremy Menez, que viene de jugar en Turquía, seleccionado nacional. Es un hombre que está a la altura de André Pierre Guignac, el delantero estrella de los Tigres y de la Liga MX. También igual, más de 200 personas en el aeropuerto, las mismas que están en la mañana, parece que se quedaron ahí durante todo el día. Y acá
incluso fueron los miembros de la porra los que escoltaron al francés hasta la camioneta, no le permitieron dar declaraciones a la prensa, los miembros de la porra también haciendo la de jefe de prensa, y así Menés también llegó ya a la Ciudad de México, él ya se fue directo al hotel, su primer entrenamiento será esta mañana allá en el nido de Coapa. Y allá arrancó la Copa MX, 3 partidos, vamos a ver los resultados de este torneo que enfrenta a los equipos de la primera división con los del ascenso y que no entrega absolutamente nada al final. Zacatepec le gana 3-1 a los Murciélagos, Monarcas Morelia le gana muy fácil 3-0 a Cimarrones y León le gana en casa con gol de Mauro Boselli, quien más, a los Venados de Mérida. ¿Cuál es la actividad para el día de hoy de este certamen? Vamos a ver precisamente los encuentros del día de hoy para ponerle punto final a esta fecha número 1 de la Copa MX. Todo arranca en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, con el Correcaminos frente a Dorados, Toluca Mineros, Alebrijes Cruz Azul, Atlas Veracruz, Juárez frente a Lobos y el Atlético San Luis, que enfrentará a Celaya a las 9 de la noche. Así las cosas en la Copa MX. Y bueno, ya para despedirme, compañeros, les voy a mostrar este video. Ya estamos acuerdos, como no tengo el rebote, sí, ya estamos acuerdos. No está Marco, pero no, también me fue al baño. Y estamos esperando. Sí, fue un viaje corto. Causas de fuerza mayor no tienen la Marquita aquí en la mesa, no en el baño. Bueno, ya para despedirme, les voy a mostrar estas imágenes. Hace un par de días se enfrentaron Alabama y Georgia en la final del fútbol americano universitario de los Estados Unidos, que fue vista por millones de personas. Y precisamente ganó Alabama el partido. Son campeones, festejan, ya ahí mismo en pleno festejo, a uno de los jugadores de Alabama, estrella, centro, tackle centro, se le ocurre hacer esto que vamos a ver en pantalla. Vamos a verlo. The ball, Bradley Bozeman, an even bigger moment, down on his knee to propose to his girlfriend right at the base of the podium. She's checking it out. Yes, the ring is real. That's great. Wow. So Bozeman, pues así las cosas. Doble festejo. No, le dijo que sí, mira. No, sí, la nota es que le dijo que no. Sí, la muchacha incluso estaba llore y llore, ¿no? Ahí está este hombre, aprovechó el festejo del campeonato, este hombre de Alabama, para ahí mismo, en el campo de juego, pedirle matrimonio a su novia, que le dijo que sí. Oye, pero yo creo que le robó la oportunidad a cada festejo. Una cosa es la celebración del triunfo y otra cosa es pero de todas formas ella se emocionó mucho, Alejandra Vela. Bueno, yo no lo hubiera. ¿Tú qué le hubieras dicho? Pues yo le hubiera dicho que hubiera preferido el momento solo para mí. Bueno, esto fue visto por millones de personas, Alejandra. Entonces, este hombre se atrevió, así que del festejo a la pedida de mano, la entrega de anillo con su novia. Es la información deportiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo.